se conoce como instalaciones de exterior, con una sonorización, instalaciones de exterior y un poco de cómo se selecciona los altavoces. ¿Sí se visualiza la pantalla? Como estaba diciendo, vamos primero a ver lo que es sonorización de espacios exteriores. En sí, ¿qué es esto, no? En los espacios no se puede producir lo que se conoce como la reverberación, aunque sí reflexiones y ecos. Es mucho más fácil proyectar una instalación de megafonías que en una estación o locales de interior. ¿Por qué es más fácil? ¿No? Porque podemos lanzar cable e ir conectando cada uno de los altavoces. Pero tenemos que tener en cuenta ciertos principales puntos de acústica del exterior, que son, primero, hay que tener presente las reglas de reducción de la intensidad sonora, con un cuadro de distancias al altavoz, que no tiene que sobrepasar los menos 6 decibeles. Para lograr calcular este nivel de presión sonora, que se lo conoce como SPL, que es presión sonora, nivel de presión sonora, sino que SPL son las siglas en inglés, de un altavoz a una determinada distancia. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es SPL, 1 watt a 1 metro de distancia, menos 20 logaritmos de D, más 10 logaritmos de P. SPL, 1 watt, 1 metro, es la sensibilidad del altavoz proporcionada por el fabricante. Este dato nos proporciona el fabricante, el primer dato. D representa la distancia del altavoz al oyente. P representa la potencia eléctrica aplicada al altavoz. La distancia va a estar medida en metros y la potencia en watts. La segunda consideración que debemos tomar en cuenta es que cuando las distancias, las cuales vamos a cubrir, sean considerables. ¿Qué quiere decir considerables? Que no sobrepasen una distancia promedio que especifican los fabricantes. Hay que tener en cuenta que la atenuación de frecuencias más altas, por que se genera una influencia de temperatura y a su vez también una humedad relativa del aire, los valores de atenuación más elevados que alcanza son entre 10 y el 40% de humedad con temperaturas bajas. ¿Qué quiere decir atenuación? ¿No? El nivel del sonido que se influye con respecto a la temperatura y la humedad que podemos tener durante esta sonorización de espacios de exterior. Como ustedes observan, tenemos una frecuencia en esta gráfica, tenemos una frecuencia de 63 a 20K y pérdidas en decibeles por metro, por 100 metros. Vamos observando que cuando tenemos pérdida es a los 5 decibeles y 2K de frecuencia. Vamos obteniendo pérdidas ya. Donde vamos observando los puntos es donde se va obteniendo bastantes pérdidas. Y esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? La temperatura y la humedad del ambiente donde estamos desarrollando esta sonorización de espacios de exterior. Como tercer punto, bueno, no puede existir una vegetación alborotada, pero en el caso de que exista esta vegetación alborotada, en el área donde se va a sonorizar, hay que prever una atenuación para frecuencias vocales entre 5 y 15 decibeles sobre 100 metros. O sea que estaríamos por aquí, entre 5 y 15 decibeles a una frecuencia de 4K. En este punto de aquí
tendríamos que atenuar nuestro sistema de sonorización, tanto en influencia de temperatura y humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que superar esas frecuencias vocales, porque se va a generar un ruido o un ruido molesto al oído humano. Cualquier objeto puede producir reflexiones. Si se hace reflexiones de sonidos y logramos retrasadas a más de 50 metros por segundo respecto al sonido directo, esto puede influir en la pérdida de la inteligibilidad de palabra. A esto se le conoce, por ejemplo, como al eco. Si nuestro sistema de sonorización genera ecos, se va a producir estos errores de inteligibilidad de palabra, que no se va a poder entender la canción que se esté reproduciendo, y a su vez, si tenemos una banda, no se le va a escuchar al cantante. Eso es lo que produce este eco. Por el contrario, si las reflexiones llegan al oyente, están muy próximas al sonido directo, origina lo que se conoce beneficios y incremento del nivel sonoro de la fuente emisora. Siempre, como les digo, cuando pongamos cualquier parlante o buffer, siempre es importante reflejar directamente al oyente, para que no se produzca esto que se conoce como ecos. Bueno, vamos a analizar un ejemplo de una sonorización de espacios de exterior. En un sistema de sensibilidad, nos dice que la sensibilidad de una bocina indicada por el fabricante es de 104 decibeles a 1 watt por metro. Nos pregunta qué SPL obtendremos a 50 metros de distancia si le aplicamos una potencia de 20 watts. Si ustedes observan anteriormente, decíamos que necesitamos primero la sensibilidad del altavoz que proporciona el fabricante, después la distancia del altavoz al oyente. Nos da una distancia de 50 metros. Y nos faltaría la potencia eléctrica aplicada al altavoz. Tenemos que la potencia eléctrica es de 20 watts. Entonces podemos aplicar la fórmula de la presión sonora que observamos aquí. Entonces, cogemos nuestra fórmula. Vemos que el primer dato del fabricante, que son 104 decibeles, le restamos 20 por el logaritmo de 50, más 10 por el logaritmo de 20, nos da como resultado, nos daría que 104, si utilizamos nuestra calculadora y ponemos 20 el logaritmo de 50, nos da que es un equivalente a 34, y si ponemos 10 por el logaritmo de 20, nos da que es igual a 13. Entonces tenemos 104 menos 34 más 13, nos da un total de 83 decibeles. La sensibilidad de la bocina indicada por el fabricante. Eso nos da nuestra presión sonora. Nuestra presión sonora nos dio que es igual a 80 decibeles. Si utilizamos estos tipos de bocinas, ¿no?, de 104 decibeles. Como quinto punto, tenemos que analizar que otros de los factores meteorológicos que hay que tener en cuenta es el viento. Generalmente la velocidad del viento es pequeña si está próximo a la Tierra, pero aumenta conforme se eleva. La velocidad del viento también genera lo que se conoce como un atenuador de ruido. ¿Por qué? Porque se chocan tanto la frecuencia de la música que estemos sacando por los altavoces y el viento. Entonces, produciendo una frecuencia muy diferente a la que queremos escuchar. Y eso genera una atenuación del sonido. Bueno, dentro de las ondas sonoras que se refractan hacia abajo,
se refractan hacia abajo porque el viento sopla en la misma dirección. Pero cuando el viento sopla en direcciones contrarias, se desviarán hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la recepción se favorece cuando los oyentes se hallan en dirección que sopla el viento. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí en la gráfica que tenemos aquí efectos de viento, tenemos dos bocinas. Una bocina a favor del viento y otra bocina en contra. Cuando tenemos bocinas en contra, se produce lo que es un poco de ruido con el viento. Pero cuando tenemos bocinas en dirección del viento, lo que hace es que vaya con mayor rapidez el sonido hacia el oyente y se pueda escuchar de mejor calidad. El viento puede ayudar como puede generar problemas. Por eso siempre es indispensable que cada bocina se le ponga a favor del viento cuando estemos sonorizando en espacios exteriores. Entonces, la ubicación de los altavoces en el exterior debe realizarse orientándose hacia abajo, desde cierta altura, con el objetivo de dirigir la onda sonora hacia el oyente y cubrir todas las zonas amplias. Entonces, cuando pongamos bocinas, siempre es hacia abajo, ¿no? Cuando ponemos en postes, estas bocinas van a estar con dirección hacia abajo. Y a su vez también a favor del viento. Aquí en esta figura 2.10 que nosotros observamos se conoce como sonorización de exteriores. Ofrece algunas ideas para sonorizar los exteriores, que están basadas en los conceptos anteriormente expuestos. Cuando se recomienda que la sonorización desde un solo punto, porque ofrece un mejor resultado. Si estamos de camping, o algo similar a un camping, siempre hay que seleccionar las bocinas apropiadas para cada orientación de alcance, con dirección hacia abajo y a favor del viento. Siempre hay que cuidarnos de las zonas de árboles, porque cuando tenemos zonas de árboles, se tiene pérdida del sonido. Y prevenir, como les digo, los vientos dominantes. Siempre darnos cuenta a dónde se dirige el viento en ciertas horas de la mañana o en la tarde cuando estemos realizando estos tipos de sonorizaciones. Cuando estamos en colegios, hoteles o piscinas, tenemos que tener cuidado con las reflexiones en otros edificios. ¿Por qué? Porque se pueden producir un eco. Cuando querramos cubrir distancias mucho más amplias, hay que poner 2 o más bocinas para que se pueda escuchar mejor este sonido. Y siempre la orientación es hacia las zonas más alejadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que esté a 100 metros o 200 metros va a escuchar lo que estén hablando por estos megáfonos. Y así se hace lo que se conoce como una sonorización de exteriores. Bueno, cuando hablamos de números de altavoces, la forma más segura de conseguir un buen reparto del sonido es instalar una trama de altavoces siempre en los techos falsos, cubriendo el área que ocupa por la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos a una discoteca, nosotros vamos a observar que arriba en el techo va a haber un sinnúmero de bocinas, las cuales van a estar para la sonorización de todo el centro. Vamos a centrarnos en 2 ejemplos concretos. Nos dice que nos da una estación con falso techo con una altura entre 2,5 metros y 4 metros. Para realizar el cálculo debemos basarnos en 2 criterios, el cual nos permita obtener el mayor número de altavoces para sonorizar
el espacio donde estemos, el espacio de 2.5 metros por 4 y 4 metros. El primer criterio. El primer criterio se basa en la aplicación directa de las normativas de megafonía. Esto podemos encontrar en la siguiente diapositiva. Podemos encontrar esta tabla 2.1, que nos muestra los extractos de esa norma y nos permite obtener el número de altavoces y separaciones que existen entre ellos, dependiendo de la altura del local y de los niveles de calidad que queramos del sonido. El segundo criterio. Bueno, este criterio tiene en cuenta el ángulo de cobertura y del altavoz y la posición del oyente. El número de altavoces se obtiene mediante la fórmula que hemos hecho anteriormente para calcular altavoces. Dentro de la figura 2.11 se muestra un ejemplo de cálculo para un local con estas medidas: 250 metros cuadrados y 4 metros. Que da un resultado de 8 altavoces, aplicándose el segundo criterio. Entonces vamos a analizar esos criterios, ¿no? Tanto con la tabla o aplicando la fórmula. Aquí tenemos la tabla. Tenemos una altura del local de 4 metros y de 2.5. Como nos dice de 2.5, si queremos una calidad media, digamos baja, media y alta. Calidad 1 es baja, calidad 2 es media y calidad 3 es alta. Aquí nos da los límites y la superficie para poder colocar este número de altavoces. Entonces, por ejemplo, digamos, dice un límite de 5,5 metros cada altavoz. Vamos a colocar en una distancia cuando tenemos una altura de 2.5. Cada altavoz por el techo vamos a colocar una distancia de 5,5 por toda la superficie, que tendría casi aproximadamente los mismos 8 altavoces. Así, dependiendo de la diferente calidad que queramos tener. Bueno, aquí en calidad 3 ya sería una distancia menos amplia, menos corta. En toda una superficie, que sería un poco de 4 altavoces para tener una calidad 3. Así podemos calcular en base a la tabla, ¿no? Pero siempre es indispensable utilizar en base al criterio 2, ¿no? El criterio 2 es mucho más real y verídico para poder calcular lo que son estos altavoces. Cuando hablamos de estaciones con techos altos o impracticables, ahí se suspenderán los altavoces de techo para lograr situarlos en una altura de entre 3 o 5 metros del suelo. Y se formará un entramado, ¿no? Un entramado quiere decir una unión de cada uno de los altavoces. Muchas veces, si estas conexiones no son factibles, se instala columnas de altavoz en las paredes y pilares de la estación, dirigiendo al haz sonoro hacia las áreas y zonas donde se encuentran los oyentes. Estos dos casos vamos a ver en las diferentes figuras. Aquí tenemos el cálculo de altavoces en el techo. Tenemos el local, que es de 20 por 12,5 metros.
da un total de una superficie de 250 metros cuadrados. Para calcular, aplicamos esta fórmula que es N igual a la superficie del local sobre 4 que multiplica a la altura del techo por la altura del oído y tangente del ángulo que están puestos aquí. Ustedes observan, nos da el ángulo alfa. Nos da este alfa que es de 90 sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Poniendo todas las fórmulas que tenemos ahí, nos da un total de 8 altavoces. Conjuntamente ya, así, las siguientes clases ya vamos a hacer ejemplos de estos locales, de todo lo que ya hemos visto en el desarrollo para de este número de altavoces. Aplicando estas fórmulas, ¿no? Ahorita hemos hecho un ejemplo así muy sencillito para encontrar este número de altavoces. ¿Qué es lo que hacen en los altavoces suspendidos en techos altos, no? Aquí observamos, estamos en un local, ¿no? Cuando no se puede poner Buenos ningún días. número. ¿Cómo está, compañero? Bien nomás, ¿cómo le ha ido? Bien nomás, aquí estamos explicándole esto de los cálculos de los altavoces. Ah, perfecto, bueno. Eh, para locales internos, ¿no? Internos y externos. Ay. Bueno. ¿No hay ninguna novedad de pronto, ningún inconveniente? No, ninguno, compañero. Bueno, que tengan un buen día, que pasen bien. Bueno, muchas gracias, igualmente. Como les estaba diciendo, cuando en nuestro techo tenemos una estructura que no permite poner en ese cielo falso los altavoces. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Conjuntamente, este es un kit, ¿no? Un kit que viene conjuntamente con los altavoces y se va implantando en el techo con una distancia de 3 a 5 metros. Para que en nuestro local o discoteca o donde estemos haciendo esta sonorización pueda escucharse de mejor calidad este sistema de audio. Pero asimismo, aplicamos esta misma fórmula, ¿no? Cuando hacemos en este sistema, que para un local de 20 por 12,5, siempre vamos a poner máximo 8 altavoces, no más de ahí. Y así también tenemos lo que son sonorización por áreas. Esta sonorización por áreas, bueno, muchas veces no se ve mucho esto de la sonorización por áreas, ¿no? Que van a poner columnas de cajas, todo eso. Casi esto se hace cuando vamos a una fiesta, ¿no? En una casa. Les contratan a ustedes como DJ y entonces van llevando todo su equipo de sonorización. Como es un cuarto, entonces ustedes lo que hacen es poner las cajas que, que estén en dirección siempre del oyente y que cumplan el haz acústico. ¿Qué quiere decir el haz acústico? Que sea un sonido envolvente, ¿no? Un sonido que abarque todo lugar. Eso es el haz acústico también. Y así se hace lo que es una sonorización de áreas. Esto conjuntamente es cuando se va a animar en una casa, ¿no? Pero cuando se va a hacer un tanto en un local de comidas como tenemos aquí, que es una con estanterías, o de ropa, todo eso, y que no se puede poner, se utiliza este tipo de kits, ¿no? Y se aplica esta fórmula para calcular el número de altavoces que podemos poner.
Vamos a ver un video acerca de estos tipos de sonorización. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Rafa Ramírez y esta vez vamos a hablar de un parámetro muy importante incluido en las especificaciones de cualquier equipo y en esta ocasión de un altavoz, que es la sensibilidad. Bueno, vamos a ver qué tan importante es este parámetro. La sensibilidad de un altavoz es la capacidad que tiene para convertir la energía eléctrica en energía acústica. Recordemos que un altavoz es un transductor y un transductor es un dispositivo que transforma una forma de energía en otra. En esta ocasión, bueno, el altavoz es un transductor que convierte la energía eléctrica en energía acústica. Bien, esta energía acústica se mide en decibeles y es la presión sonora. Bueno, lo importante es saber que entre mejor relación de SPL o presión sonora, menor voltaje pasará por la bobina del altavoz, reduciendo así el calor generado, optimizando su funcionamiento. Entonces, este parámetro es muy importante, ya que a mayor sensibilidad del altavoz, quiere decir que requerimos menos voltaje para obtener determinado nivel de presión sonora. Este parámetro se mide en laboratorio regularmente a 1 metro de distancia, inyectando tan solo 1 watt de potencia a ese altavoz. Vamos a ver algunos ejemplos de especificaciones donde se puede observar este parámetro. Bien, para efectos de esta clase y de esta práctica voy a utilizar dos altavoces en ambas presentaciones para que vayamos relacionando los valores. En primer lugar tenemos las especificaciones del famoso Martin W8 LM o Mini Martin, como es más conocido. Y si se fijan en su parámetro de sensibilidad, aquí nos dice que en sus bocinas de low frequency y mid frequency tiene una sensibilidad de 100 decibeles. Esta es la sensibilidad que nos da medida entonces a 1 metro, aplicando 1 watt de potencia. Otro parámetro que vamos a necesitar entonces son las potencias program. Aquí podemos ver en este altavoz, en su rango de frecuencias bajas y medias, que tiene una potencia de 400 watts AES. Si recuerdan entonces el video anterior, esta especificación nos dice que es la potencia RMS. Aquí lo podemos deducir fácilmente, ya que su potencia pico es de 1600. Quiere decir que su potencia pico es de 1600, su potencia program es la mitad de 1600, o sea 800, y su potencia RMS es la mitad de 800, 400 watts. Bien, entonces aquí tenemos sensibilidad de 100 decibeles y potencia program de 800 watts. Vamos a ver otro ejemplo de especificaciones y para eso vamos a utilizar este altavoz que es de la marca Melo. Vamos a ver dos modelos de este altavoz en su versión DSP-1235 y DSP-1535. Si nos vamos entonces a la línea de sensibilidad, aquí nos vuelve a especificar medido con 1 watt de potencia a 1 metro de distancia. Y ambos modelos o ambas versiones tienen una sensibilidad de 97 decibeles. Si vamos a su potencia program, tenemos una potencia de 800 watts. Una potencia RMS de 400, que es la mitad de la potencia program. Aquí no nos indica su potencia pico, pero podemos deducir por estos datos que ya tenemos que su potencia pico es de 1600 watts, o sea, el doble de 800 en su versión de SP1235, y en la versión de SP1535 el doble serían 2000 watts en su potencia pico. Con esta información entonces queda claro que un altavoz, aunque tenga mayor potencia, no quiere decir que se va a escuchar más fuerte que un altavoz con menor potencia. Este parámetro entonces nos indica qué tan eficiente es el altavoz y nos va a servir para comparar distintas marcas y modelos a la hora de elegir una compra o a la hora de elegir el altavoz para determinada producción. Espero que esta lectura de especificaciones haya quedado clara, porque nos va a servir para calcular
varias cosas. En el tema de hoy estamos viendo la sensibilidad y para qué nos puede servir este parámetro. Bien, nos va a servir en esta ocasión para calcular el número de altavoces que necesitamos para una determinada audiencia o un determinado espacio. Muchas veces escuchamos decir que cuánto equipo necesitamos para determinado número de personas. O al revés, que si ese equipo es suficiente para 500 personas, para 1000 personas. Bien, déjenme de una vez por todas aclarar este mito. Un equipo no se puede medir por personas. Para calcular el equipo que necesitamos para un determinado número de audiencia, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo a través de un software de predicción acústica como puede ser EaseFocus o como puede ser el de Meyer o cualquier otra marca, ¿no? Pero esta vez nos vamos a enfocar en una aplicación de la cual ya había hablado anteriormente y se llama PA Calculate, que enseguida vamos a ver utilizando los dos ejemplos anteriores que ya vimos. Una vez que estamos dentro de la aplicación PA Calculate, nos vamos a la sección de utilidades y en su pestaña de SPL, aquí vamos a hacer el cálculo entonces para saber cuántos altavoces necesitamos para ciertos requerimientos. Vamos de nuevo entonces con los ejemplos que ya habíamos manejado y vamos primero con el altavoz modelo DSP 1235. Y nosotros queremos tener una presión sonora a 18 metros. Vamos a 18 metros. Queremos tener una presión, digamos, de 112 dB. Bien, si el DSP 1235 tiene una sensibilidad de 97 decibeles y tenemos una potencia programa de 800 watts y vamos a poner una fase en fase los altavoces, vamos a ver, con un altavoz reproduciendo a una potencia program de 800 watts, a 18 metros tendríamos una presión sonora de 100 decibeles, 100.9, casi 101, pero nosotros queremos tener una presión sonora de 112 a una distancia de 18 metros, a una distancia de 18 metros. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el número de altavoces y vemos que una vez más la regla se cumple. Si con un altavoz tenemos una presión de 100 dB, a la hora de duplicar el número de altavoces tenemos 6 decibeles más, 106 dB. Quiere decir que si queremos tener una presión de 112 decibeles, necesitamos subir 6 decibeles más y para esto necesitamos duplicar la cantidad de altavoces. Si tenemos 2, vamos a duplicarla a 4 y ahí tenemos 113 decibeles. SPL a 18 metros. Vamos a ver qué pasa, cómo se escucharía con 3 altavoces nada más. Tenemos 110.5 dB. Pero lo que queremos entonces es tener 112 decibeles. Nos quedaría un decibel aún de headroom o de reserva. Esta es la manera correcta entonces de calcular el número de altavoces dependiendo el área que queremos cubrir y el nivel de presión sonora que queremos obtener a cierta distancia. Vamos a hacer otro ejercicio con el otro modelo, el Aero 28, pero ahora vamos a cambiar un poco los requerimientos. Queremos tener a 30 metros una presión sonora de 115 dB. Bien, este altavoz nos dice que nos proporciona una sensibilidad de 99 decibeles SPL y nos maneja una potencia program igual de 800 watts. Bien, con un altavoz entonces a 30 metros de distancia puede darnos una intensidad sonora de 98.5 dB a 30 metros, pero nosotros queremos alcanzar los 115 decibeles. ¿Cuántos altavoces entonces requeriremos para alcanzar esa intensidad? Bien, vamos a ir aumentando el número de altavoces. Una vez más se cumple la regla, entonces ya aumentó a 104 decibeles. Queremos el doble de esto, aumentamos 4 altavoces más, tenemos 110 decibeles. Nosotros queremos 115.
Quiere decir que necesitamos duplicar el número de altavoces y habremos alcanzado los 115 dB, es un poco más. Nos queda de reserva, pero este es el número exacto de altavoces que necesitamos para tener una presión sonora de 115 116 decibeles a 30 metros. Esto es, te hace el cálculo en fase. Si fuera en fase aleatoria, bueno, pues bajaría, ¿no?, la relación, ya que no hay una suma o una interacción constructiva. En este caso se trata de un line array y obviamente deben de estar en fase. Y bueno, esto es el cálculo del número de altavoces que necesitamos. Y ya vemos que no es posible calcularlos por el número de personas. Hay que saber, hay que determinar el nivel que queremos obtener a cierta distancia. Bueno, lo que hemos observado en ese video es cómo calcular ese nivel de presión en base al número de altavoces. Si ustedes observaban, iba poniendo, nos daba los datos del fabricante, la potencia del fabricante y según el número de altavoces iba calculando esa presión. Conjuntamente en la siguiente clase ya vamos a calcular este tipo de ejercicios, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes superficies, vamos a ir calculando el número de altavoces para dichas superficies, esta sensibilidad, para lograr solucionar dichos problemas que no podemos encontrar cuando realizamos estos tipos de instalaciones. Como tarea van a desarrollar conjuntamente un taller sobre lo que hemos visto hoy día. Juntamente va a estar el video de la clase de hoy día para que ustedes puedan observar y puedan desarrollar dicho taller. También se les va a pasar las diapositivas a su tutor para que les comparta a ustedes la información y puedan leerlo y poder desarrollar el taller. Este taller va a estar habilitado hasta el viernes antes de las 9. Ya se cierra este taller. Ustedes pueden realizarlo desde hoy día hasta el viernes antes de las 9. Con referente, bueno, a lo que hemos visto un poco hoy día es cómo hacer ese cálculo del número de altavoces, ¿no? Así en a grosso modo. No hemos visto más allá porque, bueno, la siguiente clase ya vamos a diseñar, ya nos van a dar ciertas medidas de locales y calcular ese número de altavoces y el número de presión que genera estos altavoces para encontrar esa sensibilidad, ¿no? En base a muchos modelos de fabricantes que existen en el mercado. Por hoy vamos a quedar hasta ahí, señores estudiantes. En la siguiente clase, ya bueno, ya tenemos la ronda de preguntas para la siguiente clase. Tienen que estar atentos, ¿no? Para que se puedan ganar esos puntos de atención en clase. Muchas gracias. Que tengan un excelente resto del día. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.